Precisamente para referirnos a este tema hemos invitado esta noche a Roxana del Águila, ex jefa de Migraciones. Muchas gracias por estar con nosotros, Roxana. Y también a Óscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana. ¿Cómo está? Un placer tenerlo aquí también en los estudios. Pues bien, el plazo vence hoy y ya no hay prórroga. ¿Cuáles van a ser las consecuencias inmediatas que usted, que ha sido jefa de Migraciones, intuye van a ocurrir en los próximos días? Bueno, lo que suele suceder, no solamente acá en el Perú, es que estos migrantes se vuelven invisibles. Y al volverse invisibles, también genera una serie de consecuencias dramáticas porque pueden ser sujetos a una serie de delitos, por decir la trata de personas, ser extorsionados, tener que esconderse, ser explotados. Aquellos que no han podido regularizar los que no han podido. Ahora, ¿por qué no han podido regularizar? Entonces uno dice, no se han querido regularizar porque tienen algún problema, son delincuentes o cometen actos ilícitos. No necesariamente esas cosas pueden suceder. Recordemos que la superintendencia ha tenido una acción pasiva en el sentido de recibir las solicitudes a través de un formato que uno debe llenar digitalmente que puede demorar 45 minutos. Ahora, si estamos hablando que este formato lo tenemos que llenar en un lugar donde no hay una buena señal de internet, pero o si tenemos, ¿no? Por ejemplo, o si tenemos 5 personas, es decir, 3 menores o 2 menores más el esposo, el hijo, que la fecha no es que te van a dar una cita para todos en un solo momento y viven lejos y entonces trasladarse, son una serie de problemas que no necesariamente están ajustadas al hecho de no querer. ¿Usted considera que no se ha hecho de manera óptima este proceso? Yo tuve la oportunidad maravillosa de trabajar en RENIEC y nosotros para poder documentar a los peruanos, fíjese que el 80% de menores no estaban documentados entonces, tuvimos una gerencia especializada, que hoy justamente esta persona es jefa nacional del RENIEC, que se encargaba de documentar a los indocumentados. Es decir, habían brigadas que se acercaban, pero también habían instituciones que colaboraban. En este caso en particular, creo yo que aquí demanda la participación no solamente de una evaluación de una institución, sino también la participación activa de universidades que tengan señal, de personas de colegios, que puedan ir a los colegios a poder ver la documentación de los menores. O sea, ya era necesario una actividad de acercamiento, una actividad que signifique... Desde el Estado a esta población. A nosotros nos interesa me gustaría escuchar también el punto de vista que tiene nuestro otro invitado. Está con nosotros, y lo habíamos presentado así, Óscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana, porque yo daba una cifra. Según el Superintendente Nacional de Migraciones, se han presentado 200.000 solicitudes de regularización, 95% de venezolanos. Y esto está clarísimo. Desde el año 2016 la población venezolana no deja de abandonar su país por lo que se consideró desde ese momento una crisis humanitaria compleja. ¿Qué está pasando? ¿Usted coincide con lo que nos acaba de decir la señora del Águila, que el Estado debió salir a buscar a los venezolanos y no únicamente quedarse a esperar que ellos ingresen las solicitudes? Mire, yo saludo como altamente positivo este proceso de regularización migratoria que se ha desarrollado en 2 etapas. Hubo una primera etapa que se inició en el 2021, en donde un buen número de personas extranjeras lograron regularizar su situación migratoria en el Perú, la mayoría, como bien dice, de nacionalidad venezolana, y ahora con el decreto supremo 003 del sector interior, que empezó a regir a partir de mayo, otro contingente bien importante de personas comenzaron a regularizarse. Obviamente que hay que entender, y yo creo que hay que contextualizar esta situación. El Perú, sus instituciones, el Estado como tal, no estaba preparado para enfrentar una crisis migratoria de esta magnitud. Y yo considero que a pesar de todas las dificultades, las vicisitudes, las adversidades, el Estado en su conjunto y de manera bien especial el sector interior ha salido a enfrentar esta situación, y yo considero que incluso desde la época en que la doctora Roxana del Águila, que conoce muy bien de este tema porque le correspondió trabajar en el primer permiso temporal de permanencia que se aprobó. ¿Eso fue en qué año? En el 2017 sale el primer permiso. El primero en el mundo. En el mundo. Claro. Y nosotros atendíamos a 10.000 personas por día solamente en Breña.
o sea, 24 horas al Claro, día. que era el permiso temporal Temporal de de permanencia. permanencia. El Hubieron CPP. tres. PTP. No, ¿Perdón? PTP. 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 Permiso temporal de permanencia. permanencia. Sí, Sí, perdóname, el me primero equivoqué con las cifras. en el Con mundo las porque siglas. no otorgaba residencia, sino le permitía estar en el país. Pero le permitía estar por un año, creo que era. ¿Y Sí, renovable? renovable, ¿no? Entonces, esto permitió además que viniesen sus familiares, porque hubieron una serie de condiciones que daban, que otorgó el Estado peruano para que estas personas pudieran traer a sus familiares. Ahora, la situación se sale de control cuando esto genera plazos finales donde tenemos un incremento de más del 1000%. Es decir, de 20.000 personas, estamos hablando ya de 2 millones de personas que estarían en nuestro país. Y entonces uno dice, ¿qué hacer? Cuando hay una migración forzada, no es una migración voluntaria, sino dadas las circunstancias, hemos tenido dos instituciones que han trabajado de la mano, como es Relaciones Exteriores y migraciones a través también del sector interior. Pero como sabemos, no es suficiente. La situación forzada, la situación de hambre, estas circunstancias que han tenido que buscar mecanismos de existencia y sumado a ello la llegada del COVID, ha generado un conflicto y un problema que efectivamente el Estado peruano ha buscado soluciones. Nunca dejó de estar atento, no solamente el gobierno, yo estuve como superintendente, sino el actual gobierno. Ha buscado mecanismos, a mí me consta el ministro del Interior siempre preocupado por buscar alguna solución, pero hay una situación que es una experiencia que nosotros hemos podido realizar cuando hemos trabajado en RENIEC, que nos ha permitido documentar a los peruanos. De acuerdo. Ahora, Óscar, hay un grupo que va a quedar fuera, ¿no? Y ya se advierte de las consecuencias, que incluso se habla de hasta expulsiones. ¿Se tiene un estimado? Sí, lo que pasa es que probablemente cuando hablamos de que hay aproximadamente 1,5 millones de venezolanos en el Perú, según la plataforma interagencial de las Naciones Unidas, el R4B, obviamente, y decimos que de 1,5 millones, en este momento unas 220.000, 230.000 personas han accedido en esta segunda etapa al permiso temporal de permanencia. En el marco de esta última campaña, ¿no? Claro, pero no quiere decir que los otros, el resto de las personas no hayan accedido a algún modelo de regularización migratoria. No, claro, esto es en lo que va, como dices, de esta última campaña. Pero estamos hablando que más de 1 millón de personas de nacionalidad venezolana se encuentran en situación migratoria regular en el Perú o han accedido a algún tipo de mecanismo. ¿Y crees que darían o van a tener que enfrentar, digamos, las consecuencias de no haberse podido regularizar? Mire, yo creo que alrededor de unas 200.000 personas. 200.000. Claro, pero aquí hay otra cosa que probablemente hay que indagar, es ver si esas personas aún permanecen en el territorio peruano o se han estado moviendo en esta nueva modalidad de las personas que comienzan a migrar de un territorio a otro, que van de acá a Chile, de Chile a Argentina, y entonces habría que ver. También hay un grupo de personas que han solicitado protección internacional a través de las solicitudes de refugio. De refugio, claro. Claro, y que obviamente tienen unas consideraciones especiales. Lo que sí creo que es importante resaltar, Mávila y mi querida doctora del Águila, es que esto no puede ser visto, todos estos procesos de regularización migratoria, como un simple acto en donde le entregan un documento para que se identifique un extranjero. Esto forma parte de una estrategia de seguridad ciudadana porque nos permite ya separar la paja del trigo. Claro, cómo se van insertando los ciudadanos que deciden migrar, abandonar su país y establecerse en otro país, digamos, solamente que en este contexto la migración venezolana no ha podido ser calculada en su inicio, como decía la doctora del Águila. Quisiera que veamos un reportaje que ha preparado nuestro reportero Marlo Rojas, que precisamente recoge muchas de esas historias, es decir, historias de familias, historias de personas que han llegado, que de pronto la mitad de la familia tiene los papeles en regla, pero la otra mitad no, cuando falta muy poco para que venza este nuevo plazo. Vamos con la nota y regresamos con nuestros invitados. Ella es Mía, una bebé de apenas 1 año, que hoy da sus primeros pasos lejos de su casa, en los exteriores de la sede de migraciones en el centro de Lima. A su corta edad, acompaña a su madre en su proceso de regulación migratoria, a pocas horas de que venza el plazo. Brindarle una mejor calidad de vida a mi hija.
Ya aquí en Venezuela no se puede. Hoy en día no se puede porque todo ya está difícil, todo. No hay trabajo, el sueldo no te alcanza. Génesis Rodríguez salió de Venezuela hace 5 años. Viajó por Colombia y Ecuador para llegar al Perú en busca de una mejor vida. A nosotros nos costó mucho pues salir de nuestro país y dejar tu familia. En una maleta no cabe la familia, no te caben las amistades. Tantas cosas que nos ha tocado a nosotros los emigrantes dejar para brindar una estabilidad de vida a tu familia, a tus hijos, pues. Actualmente vive en Pisco y trabaja como mesera en una pollería. Su jefa tuvo empatía con ella y le dio el permiso para viajar a Lima. Génesis desea regularizar sus papeles para dejar de ser una extranjera en la que hoy llama su patria. Yo vivo en Pisco, es una provincia que queda 4 horas y media de acá. Sí, vinimos a sacar el CPP. Somos más los buenos que los malos. Hoy vence el plazo para que los ciudadanos extranjeros puedan regularizar su situación migratoria aquí en el Perú. Algunos comenzarán hoy el camino hacia el denominado sueño peruano, mientras que otros continuarán viajando en búsqueda de aquel lugar al cual puedan llamar hogar. Una opción que me hace cantar. Acá, hijo, acá nos vamos a quedar, acá vamos a tener una mejor vida, papá. Agradeciéndole a los peruanos y a esta tierra que nos abrió las puertas para tener un mejor futuro. ¿Oíste, bebé? En el mismo Jirón Carabaya encontramos a José Miguel, quien está a punto de cumplir 1 año en el Perú. Es barman en una discoteca en Miraflores, trabajo que le permite criar a su hijo y enviar dinero a Venezuela. Pues a veces dan ganas, sentimientos, ganas de llorar, pues, porque pensamos mucho en que ya nuestros padres están un poco mayores y venimos acá y no sabemos si cuando volvamos nos volvamos a encontrar con ellos. Él, así como los más de 207.000 venezolanos, ha tenido que llegar hasta aquí, al Jirón Carabaya en el centro de Lima, para ser atendido por migraciones. Acá sí, pues acá sí puedo trabajar, gracias al Perú. Me siento muy agradecido, me siento como si fueran mis hermanos peruanos. Porque ¿Te sientes un peruano más? Sí, me siento un peruano más y le agradezco, pues. En Venezuela era fuerte, acá sí le puedo dar una mejor calidad de vida a mi hijo. El éxodo venezolano empezó hace varios años, cuando muchas familias escaparon del hambre y la pobreza en su país, cruzando fronteras con sus maletas y mochilas vacías de dinero y comida, pero llenas de esperanza. ¿Cuántos días viajando? Como 4 días. 4 días. Y yo tengo un bebé de 2 meses y yo no estoy aquí porque yo quiero, sino para darle un mejor futuro a mis hijos. Porque si me voy a Venezuela, mi hijo no va a tomar leche allá. Tras 4 años de aquel suceso, hoy en el Perú existen más de 1,5 millones de venezolanos. Según ACNUR, Lima es la ciudad en el mundo con más migrantes venezolanos. Oye, que no todos somos malos, ¿viste? Que hay muchos que venimos para acá a echarle ganas. Y conseguí una tranquilidad que no la veíamos allá, pues. Y aquí nos la ha brindado Perú y estamos bien. Daniel Sevilla sabe que a partir de esta medianoche, las autoridades peruanas empezarán un proceso de sanción y expulsión contra aquellos extranjeros que no tengan documentos. Aquí, a migraciones, también llegan decenas de niños. La escuela. ¿Tienes muchos amiguitos en la escuela Breiner? Sí. ¿Sí? ¿Ya te quedas aquí en Perú? ¿Te gusta vivir acá? Sí. Ya yo tengo acá en Perú aproximadamente 4 años. De verdad, desde el primer día que llegué acá, llegué trabajando, gracias a Dios y gracias al Perú por abrirme las puertas. Gracias a Dios logré entrar legalmente, entré por migración. ¿El Perú te devolvió la esperanza? Sí, digo que sí porque, como te dije anteriormente, me abrió las puertas y hasta los momentos no me ha faltado nada. Estos ciudadanos quieren distanciarse de los enfrentamientos reportados en los últimos días entre peruanos y venezolanos en La Victoria y El Agustino. Ellos aseguran que a pesar de continuar siendo amenazados por algunos peruanos, quieren quedarse a vivir
en este país al que llaman su nuevo hogar. Bueno, y todavía no manejamos la cifra exacta, lo estábamos conversando con nuestros invitados aquí mientras ustedes veían la nota de Marlo. Muchos bebés que han nacido producto, por ejemplo, de la unión de un venezolano con una peruana, de una venezolana con un peruano, o de venezolanos que llegaron en pareja y que tuvieron hijos aquí, que ya son peruanos de origen. Pero a propósito del vencimiento de este plazo, lo que mañana va a ocurrir es que se van a iniciar una serie de operativos en el norte. Vamos a escuchar primero a Sandra Molina, la viceministra del Interior. Ecuador, por ejemplo, ha descartado un éxodo venezolano desde el Perú. Vamos a escuchar por qué. Una vez concluida la mesa de trabajo, se llegó a la conclusión de que era poco probable de que exista un éxodo masivo de migrantes extranjeros por parte del Perú, que por el momento no es necesario activar corredores migratorios de seguridad porque no existe la cantidad de emigrantes extranjeros que puedan cruzar la frontera, no va a existir un éxodo masivo, por tanto esa alternativa por hoy no está dentro de las soluciones que podríamos brindar. Ayer mencionábamos la idea de este corredor humanitario que se había propuesto en la reunión de ministros del Interior de la región. Es un tema que ha impactado en la región, pero al Perú, el Perú me parece que es el segundo país que ha recibido mayor cantidad de venezolanos después de Colombia a partir del 2016. Está con nosotros también para que nos exprese su opinión y sus preocupaciones en torno a esto, Florencio Fares, alcalde de Huaquillas, en Ecuador. Señor Fares, muy buenas noches, gracias por atendernos. Un saludo cordial a cada uno de los patriotas peruanos. Bueno, sí, con respecto a la información que se tiene de parte de algunos medios de comunicación del Perú, se habla que existe una expulsión de parte del Perú de venezolanos hacia el Ecuador. Una de las situaciones que a mí me llama mucho la atención es, obviamente, cuando llega un extranjero ilegalmente a un país, no tiene la documentación o algún tipo de actos, existe la expulsión o existe la deportación, pero también es responsabilidad del país que hace la deportación de tener al inmigrante y buscar los medios por humanidad y por seguridad y trasladarlos a su país de origen. Pero veo que de parte del Perú no existe esa predisposición o ese cumplimiento con las leyes internacionales. ¿Usted teme entonces lo que ha negado por otro lado la viceministra del Interior, a quien acabamos de escuchar, que es decir que se produzca un flujo importante de ciudadanos venezolanos que salgan de Perú con destino a Ecuador? Bueno, como digo, es información que tenemos no oficial, sin embargo, tengo conocimiento que Cancillería de Ecuador y su par de Perú, Cancillería de Ecuador y su par de Colombia están en conversaciones para ver cuál sería la solución que se da a este tema. Dentro de eso, asumo yo que se debería armar un corredor humanitario para que finalmente se apoye, más allá de los problemas que han generado estas personas que han venido de Venezuela, también hay que pensar que son seres humanos. ¿Coordinaciones con el alcalde de Tumbes, por ejemplo, se han producido? Tuve una reunión el día de hoy con el alcalde del Perú y él también dice que está coordinando con Cancillería de Ecuador y de Perú. En todo caso, nosotros el día de mañana tendremos una mesa de trabajo con la gobernadora de la provincia de Oro para ver cuál ha sido el resultado de las conversaciones que han tenido Cancillería de Ecuador y Perú. Inmigración. Este tema no es competencia de los gobiernos autónomos locales, es competencia del gobierno nacional. Claro. Le agradezco su participación igual en el programa, muy amable por compartir con nosotros sus impresiones. Bueno, volvemos con la mesa, con nuestros invitados y estábamos también aquí hablando de varias cosas que quedan pendientes, ¿no? Es decir, la doctora del Águila nos explicaba, por ejemplo, que ella sí tiene varias críticas todavía con la manera en que se ha manejado esto. ¿Por qué? Porque las citas han sido personales y eso ha supuesto que en lugar de solucionar
por familias, por grupos de familia, se haya visto mucho más difícil el hecho de tener que sacar una cita por un niño, por ejemplo, o por la mamá o por el papá, lo que hacía más difícil movilizar en un solo día a toda la familia que tener 3 o 4 días distintos para las distintas reuniones. Era solo una de las críticas que hacía Roxana. Sí, efectivamente, es un problema, se comprende que además para poder sacar la cita nos demora aproximadamente media hora y si tenemos que sacar la cita de 5 personas no es que vamos a encontrar... ¿Creería usted que hay que prorrogar todavía, otorgar un plazo mayor? Creo que... ¿O es un tema de estrategia? Yo creo que lo que corresponde es tomar ya una evaluación especial, porque pueden haber solicitudes especiales a fin de que el Estado pueda determinar cuáles son las acciones. Si tenemos una persona enferma o si tenemos que cuidar a personas enfermas, o sea, hay miles de posibilidades. Es cierto que ya la Policía Nacional tiene indicios de aquellos que generan el peligro en nuestro país y, por supuesto, entiendo yo que va a ser la primera etapa que va a trabajar porque están haciendo los mejores esfuerzos, pero efectivamente la policía carece de todo ese equipamiento y el presupuesto para una situación como esta. Y si estamos hablando de expulsión, bueno, habría que saber cuánto nos cuesta la expulsión y si estamos nosotros obligados, puesto que no es así, a retornarlos a su país, porque cuando alguien solicita ¿cómo y a dónde se produciría esa expulsión? Solicita refugio, no se puede justamente pedirle por eso también una opinión a nuestro invitado, a Óscar Pérez, de la ONG Unión Venezolana. ¿Cuál es ¿Tienen ustedes algún tipo de temor el día de hoy por aquellos que no han podido cumplir con estos requisitos? La doctora del Águila decía que se van a convertir en ciudadanos invisibles. Bueno, ese es siempre uno de los riesgos que enfrentan las migraciones, no solamente en el Perú, sino universalmente, históricamente ha sido así, y obviamente que el Perú no sería la excepción. Yo lo que creo que en adelante lo que tenemos que comenzar a avanzar, Mávila y amigos que nos están viendo a esta hora, es en toda una estrategia que permita incorporar socioeconómicamente, integrar socioeconómicamente a este casi 1 millón de profesionales venezolanos con títulos técnicos y universitarios que se encuentran en Venezuela y que según un estudio del Instituto Nacional de Estadística, en Perú quise decir, y según un informe, el EMPOVE, del Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú, el INEI, ha manifestado que más del 80% de los profesionales venezolanos estarían dispuestos a trasladarse a cualquier parte del Perú en donde existe una clara demanda laboral insatisfecha, con tal de poder ejercer la carrera para la cual tienen capacidades académicas y expertise laboral. Y yo creo que hacia allá es donde toca avanzar en este momento, más aún teniendo claridad de que la inmensa mayoría de los venezolanos en este momento, gracias a todos estos procesos de regularización migratoria que se han venido adelantando, han podido acceder a algún tipo de documentación o algún tipo de mecanismo legal que les permite estar de manera regular en el país. De acuerdo, les agradezco a ambos que hayan estado con nosotros. En efecto, lo que se requiere ahora también es un trabajo de cómo insertar a esa población venezolana, que ya algunos lo han logrado, pero esto debería ser parte de toda una política dirigida por el gobierno. Sí, rápidamente, yo sí creo que es importante rescatar la gratitud como un valor. Y yo en esta oportunidad quiero agradecer al pueblo peruano por su nobleza, por esa empatía que ha demostrado, pero también al Estado peruano, a la presidenta Dina Boluarte, al premier Alberto Tarola, al general Vicente Romero Fernández, ministro del Interior, al superintendente nacional de migraciones y a todo el equipo de migraciones que ha hecho posible avanzar con estos procesos de regularización migratoria que, repito, no se pueden ver solamente como entregarle un documento a una persona extranjera, sino como un claro ejercicio de lo que se debe hacer para avanzar a garantizar la seguridad ciudadana de quienes vivimos en el Perú. De acuerdo, les agradezco nuevamente que estén con nosotros. Gracias. Vamos a continuar.